Buenos días. Continuamos con nuestras clases de fenómenos de transferencia. Hoy nos toca hablar sobre las propiedades de transporte. Las propiedades de transporte que vamos a estudiar son la difusividad, la viscosidad y la conductividad. Vamos a tratar de interpretar de dónde salen, a qué se refieren y en simultáneo, además de comprender estas propiedades de transporte, vamos a interpretar el fenómeno que se está manifestando para aplicar esta propiedad. Bueno, la bibliografía la tienen, está subida a la página, así que tienen como para ir viendo algunas cuestiones allí. Cuando queremos hablar de estos propiedades de transporte, previamente vamos a definir de qué estamos hablando, qué es lo que queremos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transferencia o de este transporte? Vamos a hablar concretamente de transporte de unas propiedades. Y cuando hablamos de transporte, casualmente estamos hablando del transporte de una posición a otra posición, que lo vamos a poder referenciar, como ustedes ya saben, a través de nuestro sistema de coordenadas cartesianas X y Z, las coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, que en definitiva lo único que me están diciendo es cómo hago para definir una posición u otra posición. Lo que vamos a transportar en este caso lo que va a fluir de un punto al otro son la cantidad de movimiento, la energía en forma de calor y la materia o la masa, ¿sí? Alguna sustancia que se transfiere desde una posición a otra posición. Como estoy hablando de transferencia y estoy hablando de posición, entonces tiene que quedar muy claro que tendría que haber una diferencia de una propiedad de un punto al otro para que pueda existir esa transferencia. Por ejemplo, si hablamos de masa, tendría que haber una concentración alta en algún punto de algún componente y poco en el otro lugar para que de alguna manera fluya de donde hay mucho hacia donde hay poco. Lo mismo va a pasar con la energía. Si yo quiero que se transfiera calor, voy a tener que tener una zona donde tengo una cantidad elevada de energía que yo la voy a medir con la temperatura en este caso, porque estamos hablando de energía calórica, y entonces a esa temperatura, si yo tengo una zona de mayor temperatura y una zona de menor temperatura, voy a asociar que hay una transferencia de calor desde la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura, transferencia de energía. Y finalmente la cantidad de movimiento tendría que asumir que en una zona donde yo tengo cantidad de movimiento, mayor cantidad a una zona de menor, va a haber una transferencia de cantidad de movimiento. Este probablemente sea el concepto más complejo, el de cantidad de movimiento, porque es más difícil de captar. La cantidad de movimiento estaba asociado a la masa y la velocidad intrínseca de esa sección, de esa región, de esa porción de materia. Como acá estamos analizando, vamos a ir hasta el grano, vamos a ir hasta lo más fino que sería lo molecular, vamos a decir, acá yo tengo un montón de moléculas que tienen esta cantidad de movimiento que es su masa por la velocidad, por el vector velocidad, y yo digo, acá tengo mayor cantidad de movimiento que en esta zona un poco más alejada donde tengo moléculas con menos velocidad o menor cantidad de moléculas o el producto de ambos, masa por velocidad de las moléculas en la otra región, son menores que las que tengo en este punto. Entonces yo digo voy a transferir cantidad de movimiento de una posición a la otra. Bien, para comenzar quisiera que vean este video para que empecemos a comprender un poquitito el mecanismo de transferencia de cantidad de movimiento. Fijarse que acá tengo un disco, estos son dos cilindros concéntricos donde tengo fluido en el medio y he agregado unas gotitas. El cilindro del medio se está moviendo y arrastra a las películas de líquido que tiene en su alrededor. Fíjense lo que sucede. Las películas se producen líneas de corriente donde hay diferencias de velocidades entre una capita y la otra. Esto es lo que estamos haciendo, es transfiriendo cantidad de movimiento desde acá hacia afuera donde yo no tengo velocidad. Por supuesto que acá en esta circunstancia también se produce una mezcla, o sea que no es tan perfecta la
situación como para mostrarlo allí. Acá tenemos esto un poco más clarificado. Esto que tienen acá es un bloque de fluido. Hagamos de cuenta que es un canal. Hagan de cuenta un canal cuadrado, de sección cuadrada, donde yo la base de abajo la voy a desplazar aplicándole una fuerza F. ¿Qué es lo que sucede? A medida que yo aplico esta fuerza de manera cortante, tangencial a la base, se va a producir unas diferencias de velocidades entre capa y capa cada vez menor a medida que avanzo. Esto es lo que yo puedo ver en este esquema tridimensional. Lo que tengo acá es una sección y lo que estoy analizando es un perfil de velocidades. Los perfiles de velocidades es algo que van a ser muy frecuentes en nuestra asignatura, lo vamos a tener que interpretar perfectamente bien. Acuérdense que estamos estudiando mecánica de los fluidos y esto quiere decir una rebanada, una sección determinada de ese pasaje de fluido y yo me dedico a ver cuánto vale la velocidad en cada uno de los puntos. Evidentemente, en esta rebanada, que es mi rectángulo inicial, tengo solamente velocidad en los puntos que están apoyados en la base. A medida que transcurre el tiempo, otros puntos van adquiriendo velocidad y finalmente tengo como este perfil de velocidades y veo que van aumentando y hasta que podría decir que la velocidad de todas las capas, una encima de otra, todos tienen la misma velocidad. Observar que acá he tenido que clarificar perfectamente mi sistema de coordenadas, eje Y vertical, Z hacia atrás y el X que está en esta dirección donde yo estoy aplicando la fuerza. La velocidad es solo en la dirección X, no hay en Y y no hay en Z. Eso que hemos representado volumétricamente de una manera tridimensional, ahora nos tenemos que acostumbrar a mirarlo en el plano. Entonces tenemos nuestro famoso perfil de velocidades. Y esto querría decir que en esta rebanada yo tengo la velocidad en estos puntos con esos valores, ¿sí? El módulo de la velocidad va disminuyendo a medida que estoy hacia arriba. Pero conforme pasa el tiempo van alcanzando todas la misma velocidad. Esa es una situación. ¿Qué es un fluido real y qué es un fluido ideal? Un fluido ideal, si yo hubiera movido la placa de abajo, la base, no se adhiere el fluido, no tiene viscosidad, que es la propiedad que vamos a estudiar, la propiedad de transporte, y entonces no hay rozamiento y no hay adherencia. En un fluido real, el fluido inmediatamente cercano a una superficie tiene la velocidad de esa superficie. Esa sería la conclusión. Veamos, ahora sí, vamos a la parte un poco más dura para tratar de interpretar cómo lo traduzco esto en una ecuación. Yo les estaba hablando de que acá vamos a hablar de propiedades de transporte y vamos a analizar el fenómeno de transferencia. Yo estoy transfiriendo una propiedad. ¿Qué es esa propiedad? Cantidad de movimiento. ¿Y cómo mido cuánto fluye la cantidad de movimiento? Bueno, si yo sé que la cantidad de movimiento está dada por la masa, por la velocidad, entonces quiero que analicemos esto. Analicemos lo siguiente. A ver. Vamos aquí. Fijarse acá lo que tenemos. Tenemos que la cantidad de movimiento, nosotros la conocíamos perfectamente como la masa por la velocidad. ¿Se acuerdan de la ley de Newton? La ley de Newton decía F igual a masa por aceleración, la cual a su vez la podemos escribir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Todo esto, por supuesto, que son magnitudes vectoriales, ¿no? Bien, había fallado un poquito el lápiz. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Quiero llegar que este término que tengo acá es la cantidad de movimiento, masa por velocidad.
Esto naturalmente la fuerza es flujo de cantidad de movimiento. ¿Flujo por qué? Porque es cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Si yo ahora lo defino por unidad de área, la unidad de área sobre la cual estoy aplicando la fuerza, entonces en esta base, en esa base que yo tengo aplicando una fuerza cortante, fijarse que la fuerza es tangencial a esta superficie, ¿sí? Entonces, esa superficie, además, nobleza obliga, yo la voy a representar con un vector que es normal a la superficie. Esta fuerza, si tiene la dirección X, esta superficie tiene el sentido Y. Entonces, la fuerza por unidad de área está definido perfectamente como el flujo de la cantidad de movimiento, de momento. Disculpen la letra, pero yo creo que la pueden entender. Entonces, esto vamos a llamarlo ahora tau. ¿Qué es tau? Bueno, veamos qué es tau. Tau va a ser ahora para nosotros fuerza sobre área. ¿Cómo está definido? Esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante es una fuerza tangencial a la superficie, o sea, normal a la fuerza, el vector fuerza es normal al vector superficie, lo divido por unidad de área y tengo el esfuerzo cortante tau. En definitiva, el flujo de cantidad de movimiento, que es m por dB dt por área, no es otra cosa que igual a tau. Es decir, yo aplico un tau y estoy aplicando, en definitiva voy a tener un flujo de cantidad de movimiento. ¿En qué dirección? En esta dirección, en la dirección Y. En este caso queda muy claro, es en la dirección Y, ¿sí? ¿Cómo lo voy a definir al tau? El tau va a estar aplicado sobre la superficie Y en la dirección X. Entonces allí lo tengo al tau. Bien. Volvamos a nuestra presentación. Entendido esto, quisiera que razonemos entonces cuáles van a ser las unidades. El flujo de cantidad de movimiento va a venir dado por Newton sobre metros cuadrados. Ahora bien, ¿cómo lo queremos expresar de mi ley de Newton? ¿Qué me dice la ley de Newton? La ley de Newton dice, sí, tau es igual a 0, no tengo gradiente de velocidad. Si tau aumenta, aumenta el gradiente de velocidad. Observar que el gradiente es negativo, porque en la medida que me muevo en el eje Y, la velocidad X cada vez menor. Por lo tanto, esto es negativo. Si tau aumenta, el gradiente aumenta, pero siempre con signo negativo. Conclusión. Si para esto es 0 y aquí hay una proporcionalidad directa, no me queda otra cosa más sencilla que escribir la ley de Newton. Si esto aumenta, esto aumenta. Si esto es 0, esto es 0. Es una ley de proporcionalidad directa donde me aparece ahora una constante de proporcionalidad que es la viscosidad, ¿sí? La viscosidad. Ese es el nuevo parámetro que estamos introduciendo. ¿Cuáles van a ser las unidades de la viscosidad? Y bueno, tendrán que ser consistentes con toda esta cuestión dimensional. Si paso el gradiente de velocidad dividiendo acá, me va a quedar que queda en pascal por segundos. Entonces ya tenemos la primera propiedad de transporte, que es la viscosidad. Hemos definido la viscosidad. De tal manera que yo voy a tener un flujo de cantidad de movimiento en la dirección Y, siempre y cuando tenga un gradiente de velocidad en esa dirección. En este esquema, para que lo entiendan también, acá arriba está fija la placa por donde circula el fluido. Acuérdense que esto era como un canal, era como un ducto cuadrado, donde yo tengo la base de abajo se puede mover y la base de arriba ahora estaría fija. El fluido va pasando por esa sección rectangular. Entonces, si la placa de arriba está en reposo, quiere decir que la velocidad allí necesariamente del fluido, que es la primera capa
adherida allí vale 0. Para que eso suceda, por eso tiene que haber acá una fuerza opuesta a la que yo estoy haciendo acá, que no es otra cosa que la reacción a la acción, en realidad. No es que esta placa yo esté haciendo fuerza, sino que el fluido hace fuerza para un lado, entonces la placa aplica una reacción exactamente de sentido contrario y mismo módulo. Por eso me aparece ese F verde ahí arriba en sentido contrario. Mientras que la placa de abajo se mueve, la primera película de líquido tiene una velocidad que es consistente con la de esa placa porque está adherido a la placa. Entonces, esta cantidad de este gradiente de velocidad se verifica en el fluido. Separen las placas, hagan de cuenta que no están, y estoy analizando lo que sucede en el fluido. En el fluido sucede eso. La primera capita de fluido se mueve a esa velocidad y la última capita de arriba está quieta si esto fuera una chapa sólida, una chapa que no se puede mover. Muy bien. Entendido entonces el primer fenómeno de transferencia, que es el flujo de cantidad de movimiento. Son los kilogramos por la cantidad de movimiento era masa por velocidad es kilogramos por metro sobre segundo dividido en tiempo y unidad de área transversal al flujo. En este caso el área transversal, recuerden que es así porque el flujo es en esta dirección. Pasemos a algo un poco más accesible, la transferencia de calor. En el caso de la transferencia de calor creo que es más obvio porque yo sé que si en esta cara, en esta pared que tengo acá, yo tengo mayor temperatura y acá menor temperatura, entonces el flujo calórico Q va a ser en la dirección ascendente, en este caso en el eje Y. Acá lo tiene representado al perfil de temperatura. ¿Cómo está representado ese perfil? Fijarse, acá me paro, la temperatura T1 es la que vale sobre este eje. Fijarse que la temperatura está representada en el eje X y en el eje Y la posición. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo gradiente de temperatura. La temperatura en esta posición es mayor que la que tengo en las posiciones más arriba. En el caso anterior, me olvidé de decirles, yo tengo un gradiente de velocidad, ¿sí? Para que tenga flujo de cantidad de movimiento, tengo que tener un gradiente de velocidad. La velocidad cada vez es menor conforme avanzo en el eje Y. Bueno, acá la temperatura es menor conforme avanzo hacia arriba en mi pared o en mi capa de fluido que tengo allí. Bueno, veamos la coincidencia con el otro mecanismo, es que si no hay flujo de calor, entonces el gradiente vale 0 y si el flujo aumenta, el gradiente aumenta. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es que se está dando una similitud tremenda entre todas las propiedades de transporte. Ahora, el calor va a ser directamente proporcional al gradiente de temperatura, lo vamos a conocer como ley de Fourier, y me aparece una constante de proporcionalidad que se llama conductividad. La conductividad es la otra propiedad de transporte que estamos estudiando y que vemos que sus unidades iban a ser flujo de calor, recuerden que es Joule por segundos, que eso está medio en vatios, dividido en gradiente de temperatura que va a ser por grado por metro. Entonces, y por área, porque el flujo está dado por área, por metro cuadrado, esto es Joule por segundo por metro cuadrado. Entonces, con esa definición ustedes van a poder determinar, acá está, la unidad, no quiero que esto se nos pase, el calor es Joule por segundo sobre metro cuadrado. El flujo calórico está dado de nuevo por unidad de área de esa sección a través de la cual va pasando el calor. Recuerden que el calor fluye en esta dirección, ¿sí? Y está atravesando esta sección, una sección que, bueno, no la puedo dibujar con esto, pero sería una sección cuadrada que está como cortando allí a la pared. Entonces, eso, Joule por segundo sobre metro cuadrado, si lo divido en gradiente de temperatura, me va a dar las unidades de la conductividad. De la misma manera,
esto es lo que ya les acabo de explicar, creo que no redundaría que les explique más. Vamos a ver cómo se produce la transferencia de materia. La transferencia de materia va a ser de donde yo tengo mucha concentración a donde tengo poca concentración. Observar acá tengo dos gases rojos y azules. En realidad acá hay con diferencia de temperatura también, pero no importa. Fíjense que cuando yo levanté el tabique, comienzan a mezclarse de donde yo tenía mucho rojo a donde no tenía nada y de donde tenía mucho azul a donde no tenía nada. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Mientras los choques de las moléculas sigan siendo como se producen allí, de manera del movimiento lineal, rectilíneo y con choques elásticos, como más o menos suponemos que dice la teoría cinética de los gases, se van a producir una mezcla total y allí ya no va a haber más movimiento de ninguna de estas partículas en la dirección esta que estoy marcando acá. Recuerden que yo estoy marcando el flujo en esta dirección del rojo y el flujo en esta dirección del azul. ¿Por qué se produjo ese flujo? Porque había un gradiente de concentración en esta dirección. ¿Se entendió el concepto? Yo tengo entonces un gradiente de concentración y puede producirse la transferencia, el flujo de masa de un punto a otro punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar esto en la ley? Bueno, va a aparecer ahora la ley de Fick que me dice que si yo no voy a tener flujo si no tengo gradiente de concentración y el flujo va a aumentar en la medida que el gradiente aumente. Esto, como entendemos nuevamente, para 0, 0 y cuando aumenta, de nuevo es una proporcionalidad directa y llegamos a una ecuación del mismo tipo que las anteriores que son todas de proporcionalidad directa. Cuando este aumenta, cuando este 0, 0. Entonces, de nuevo vamos a introducir ahora un coeficiente para igualar eso, una constante que se va a llamar difusividad del gas A en el gas B. Acá tengo representado en este eje el gradiente de concentración. Tengo concentración en el punto este 0, tengo mucho, y acá arriba no tengo nada. Bueno, con esta cuestión, obviamente, si el flujo van a ser los moles del compuesto A por segundo por metro cuadrado, fijarse la condición de las unidades, la homogeneidad, mol por segundo metro cuadrado, y acá tengo gradiente de concentración, donde es mol por metro cúbico por metro. Cuando pase esto dividiendo para acá, me va a quedar la dimensión de la difusividad que se va a medir en centímetros cuadrados sobre segundo o en metro cuadrado sobre segundo, depende del sistema que quieran considerar. Bien, finalmente, estas tres leyes de estos tres mecanismos de transferencia son muy similares, como ven, ley de Newton, Fourier y Fick, todas son con proporcionalidades directas y me aparecen las tres propiedades de transporte: viscosidad, conductividad y difusividad. Las tres propiedades son muy similares en cuanto al mecanismo en que se produce la transferencia y las leyes en que aparecen, pero no tiene nada que ver porque me están indicando distintos fenómenos. Acá tienen todo un tratamiento matemático para ver que siempre vamos a llegar a la siguiente conclusión. Estas leyes siempre se dan bajo una ley que se da en la naturaleza. La intensidad, que en este caso sería el flujo, es directamente proporcional a la fuerza impulsora e inversamente proporcional a la resistencia, que no es otra cosa lo que ustedes conocen ya bastante remanidamente como la ley de Ohm. La ley de Ohm que sabemos que se respeta entre los fenómenos de transferencia. Como pasa en la vida misma, ustedes piensen en todas las cuestiones cuando tenemos muchas ganas, mucho deseo para lograr un objetivo, nuestro flujo de energía para conseguir esos objetivos es muy grande y podemos obtener mejor o peor resultado de acuerdo a la resistencia que encontremos en el camino. Siempre es una ley universal. Entonces, en esta ecuación los procesos son puramente difusionales, los coeficientes de las propiedades de transporte, viscosidad, conductividad y difusividad no son necesariamente constantes, eso ya lo vamos a ver, es un poco más detallado, y las ecuaciones anteriores son simplificadas, pues se consideró
una sola dirección. Y esto es claro porque yo les dije que podía haber gradientes en distintas direcciones. Nosotros aquí lo hemos simplificado y hemos trabajado en una única dirección. Bien, ahora para extender un poco más, quiero avanzar y decirles de dónde surgen estas propiedades de transporte. Bueno, esto es un poco más engorroso y simplemente, más bien a título informativo, pero quiero que ya quede claro, no sé si tan informativo, pero quiero que quede claro de dónde surge. Vamos a basarnos en las propiedades de transporte analizando la teoría cinética de los gases. Vamos a analizar la teoría cinética de los gases. ¿Qué nos dice esa teoría cinética? Nos dice que el gas está formado por moléculas de masa m, diámetro d, y puedo tener una concentración de moléculas por unidad de volumen m. El tamaño de las partículas es despreciable, los choques son perfectamente elásticos, los movimientos son lineales y los diámetros son muchísimo menores que la distancia, o sea, el diámetro de la partícula es mucho más pequeño que la distancia entre la cual recorre una partícula antes de golpear con otra, antes de chocar con otra. Todos estos presupuestos de la teoría cinética de los gases me permite a mí llegar a un modelo de la física cuántica, donde yo voy a poder determinar cuánto vale la velocidad media de las moléculas como 8kT sobre πm, donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta en Kelvin. No me interesa que nos acordemos de esto porque esto es un montón de fórmulas y cosas que no nos interesan. Tanto simplemente quiero decirles que hay un modelo que se cumple con bastante aproximación en las condiciones de los gases a bajas presiones y altas temperaturas, que es un modelo que me explica un montón de cosas del comportamiento de los gases. Entre ellos, tienen un montón de parámetros derivados de esta teoría de los gases, que es la frecuencia de colisión, el recorrido libre medio, y las moléculas que llegan a un plano en efectuado como promedio de sus últimas colisiones a distancia de una distancia A. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo un plano y la molécula que llegó a este plano, la última colisión la hizo a una distancia A, que vale 2/3 de lambda y donde lambda es el recorrido medio. Bien, estos parámetros, así como los tienen escritos, los vamos a utilizar para interpretar. Yo quiero hablar solamente de una propiedad y ustedes van a ver cómo después, razonando ustedes en su casa, van a ver, está deducido en esta clase, cómo hacen la transferencia de las propiedades. ¿A dónde estoy yendo con esto? Recuerden que empezamos diciendo que quiero obtener cuánto vale la difusividad, la viscosidad y la conductividad partiendo del modelo de un fluido gaseoso. En este caso, un gas ideal donde se cumplen todas las propiedades de los gases ideales que explicaba antes. Entonces, quiero dos cosas nada más marcar acá, dos cosas. Yo sé que la capa más rápida y lenta transportan cantidades de movimientos dadas por m por b. Esto que dice acá quiero explicar para que entiendan esto. Esta es la posición 0, es la posición donde yo quiero evaluar mi transferencia. Y yo quiero saber cuánto vale el flujo a través de una capa que está colocada allí. Entonces, yo voy a decir la capa rápida que está ubicada en la posición menos A, la capa rápida tiene una velocidad Bx, ahí ven el eje X, que ahí está puesta con la velocidad de X en la posición menos A. La capa lenta que está ubicada desde mi lugar de análisis a la posición más A en el eje Y, tiene una velocidad Bxa. Por lo tanto, el m por b de esta capa, acá tengo mayor cantidad de movimiento que en esta capa. Por lo tanto, hay una transferencia de esa propiedad que era la cantidad de movimiento. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto pasa, cuánto atraviesa la sección que está acá en 0? No la puedo representar lamentablemente porque sería una cosa así, me va a salir muy feo. Pero bueno, esa sería la sección que atraviesa el flujo tau, que sería el flujo de cantidad de movimiento por unidad de área por unidad de tiempo. Recuerden que así está definido el flujo. Entonces, voy a hacer la diferencia
entre lo que lleva la capa lenta menos lo que tiene la capa rápida con lo que tiene la capa lenta. Ese va a ser el flujo neto de cantidad de movimiento que yo tengo a través de la posición 0. Cuando hago eso, fíjense ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, acá le hago un guiño a cálculo para que recuerden que en la posición A vale lo que tengo en la posición 0 más la distancia, estoy macaneando acá con esto. La distancia A por el gradiente, la diferencia que tengo de velocidades con respecto al eje Y, que es este que está acá. Vamos a ponerme yo en cámara para que traten de verme. El eje Y es este que tienen acá. Entonces, ¿cuánto tengo yo en la posición A? Tengo lo que tengo en la posición 0 más lo que tengo en la posición más A, que es A por el gradiente de velocidad con respecto a Y. De la misma manera, lo voy a hacer para la posición menos A. Es lo que tengo en la posición 0 menos, ¿por qué menos? Porque viene del menos A, lo que tenía en esa posición menos A por el gradiente de cuánto varía la velocidad en la dirección Y, la velocidad por supuesto en la Bx en la dirección Y. Bien, entendido esto, con esta ecuación 1, 2 y 3 van a resolver la ecuación que tienen acá. Restamos y me queda reemplazado esto aquí y esto aquí en la ecuación 1 y llego a el valor de tau, que era lo que yo estaba buscando. Reemplazo además todos estos parámetros, que yo ya sabía cuánto valían, z valía eso, y no me importa. En definitiva me doy cuenta que si esto es gradiente, este es el gradiente de velocidad y este es tau, entonces necesariamente todo lo que está metido acá adentro tiene que ser mu, la viscosidad, que era lo que yo estaba buscando. ¿Se entiende? Por lo tanto, ustedes pueden saber que de la ley de Newton la viscosidad va a ser esto, por comparación. Bueno, de esa manera, reemplazando después por los valores totales, van a llegar a que la viscosidad va a ser una constante, perdón, voy a volver al anterior, la viscosidad va a ser una constante que no me interesa mayormente por raíz del peso molecular por la temperatura dividido en el diámetro de las partículas al cuadrado. Bien, de esta manera, como hemos hecho la deducción esa, van a poder hacer la deducción para la difusividad y para la conductividad y van a llegar a estas tres ecuaciones que son las que me dan las propiedades de transporte, que era la que habíamos empezado a estudiar, en función de las propiedades de los gases. Peso molecular, temperatura, peso molecular, temperatura, diámetro, peso molecular, temperatura, diámetro, siempre lo mismo con distintos valores, por supuesto las constantes antes, y la única propiedad que depende de la presión viene a ser la difusividad, mientras que la viscosidad, la conductividad, solo dependen de la temperatura para los gases. Observar que si es un gas, cuando la temperatura aumente, la viscosidad va a aumentar. En los líquidos esto sucede exactamente al revés. Cuando aumento la temperatura, baja la viscosidad. Pero esto es basándonos en la teoría cinética de los gases, cómo puedo entender cuánto valen mis distintas propiedades de transporte. Bien, en resumen, y para cerrar esto, esta clase continúa un poco más, pero no tiene importancia, porque esto está dado ya para situaciones reales, no me interesaría que lo vean. En resumen, me interesa lo siguiente. Lo que hemos aprendido hoy es lo siguiente. Primero, que tenemos tres leyes que son muy parecidas, que son estas. La ley de Newton, la ley de Fourier y la ley de Fick. Son las leyes del transporte molecular que me explican cómo es el flujo, cómo son proporcionales a los gradientes en todos los casos, ¿sí? Flujo proporcional a gradiente de velocidad, de temperatura y de concentración. Flujo, flujo, flujo. Todos los flujos están definidos por unidad de tiempo y unidad de área. Otra cuestión importante. Finalmente, hemos visto que todas las propiedades son muy parecidas y todas dependen de las características de
esos gases, su diámetro, su peso molecular y de alguna propiedad de estado como ser la temperatura y en el caso de la difusividad no solo de la temperatura sino también de la presión. Bueno, con esto damos por concluida nuestra clase de propiedades de transporte y ahora nos quedaría complementar la ley de Newton para los fluidos, que es la que tiene mucha aplicación con propiedades reológicas. Gracias.